Ha participado en 11 proyectos de investigación. Directora de Colegios Mayores en el Colegio Mayor de Alcor de la Universidad Complutense. Directora del Colegio Mayor de Gorabe en la Universidad de Navarra. Es miembro de número de la Real Academia de Doctores de España, donde fue secretaria general en el periodo 2001 a 2005. Recibamos con un fuerte aplauso a la doctora Blanca Castilla. Para su tranquilidad les voy a decir que no voy a dar otra conferencia, porque ya estamos muy cansados. Simplemente tampoco les voy a decir lo que digo, o sea, el libro les voy a animar a comprarlo. Hemos traído de España unos cuantos ejemplares, pero si ustedes se meten en la web de Tirant Humanidades, se puede descargar digital, que no es más barato y no ocupa lugar, más que en la tablet o en la nube. Bien, por otra parte, como saben, yo voy a dar una conferencia, eso sí, cuando estemos fresquitos el jueves, a las 9 de la mañana. Pero yo sí que voy a decir algunas cosas y luego lo que me quieran preguntar. El libro, como ven, pequeñito, pero bueno, se llama Dignidad Personal y Condición Sexuada. Se podía haber titulado también Identidad y Dignidad Personal y Dualidad Sexuada, porque biológicamente solo hay dos sexos, masculino y femenino. Y por otra parte, utilizo el término sexuado y no sexual con premeditación, porque el español permite la diferencia entre sexual y sexuado. Y el utilizar sexuado tiene la ventaja de que no confundes la parte por el todo. La sexualidad hoy en día se confunde con ejercicio de la genitalidad, no importa con quién, o con hacer sexual. Mientras que sexuado es un componente más amplio que acoge incluso la identidad. Entonces, no todos los idiomas lo permiten, pero nuestro español lo permite. En segundo lugar, quería explicar, es el último capítulo del libro y además es un pequeñito resumen, que también diré algo en la conferencia sobre los modelos de género. Cómo nacieron y qué significado tienen. Vamos a ver. Ordinariamente el pensamiento humano ha sido asexuado, incluido el pensamiento cristiano. La antropología filosófica que se ha hecho ha sido válida para todos, fundada sobre la naturaleza humana y válida para todos. Entonces, por eso Foucault, que es uno de los autores que se han citado esta mañana, dice muy gracioso que la sexualidad es un invento reciente, porque se ha empezado a pensar en el siglo XX. Vale. Bueno, antes solamente era una cuestión de moral, pero no de antropología. Por obra fundamental de Freud, se pone en el centro de la antropología. O sea, Freud se da cuenta, desde la psiquiatría, que el ser varón o ser mujer y toda la problemática que esto conlleva es algo que es muy importante. Lo que pasa es que el naturalismo de su propia concepción antropológica le hace confundir la parte por el todo. Y de hecho, yo lo he oído a algún psiquiatra, no sé psiquiatría, pero decía que una de las cosas que le ha pasado a Freud es que ha neurotizado la sexualidad. Todo es genitalidad. Y claro,
la cultura contemporánea pues se ha impregnado muchísimo de esa neurotización de la sexualidad. Bien, pues en el siglo XX hay una gran, hay como ya un sentir general de que hay que estudiar la feminidad y la masculinidad y todas las ciencias se ponen a ello. Entonces, empieza a haber tal avalancha a partir de los años 50 del siglo pasado que una antropóloga americana que se llama Gail Rubin propuso en Nueva York que por qué no se sistematizaban todos esos datos que venían en esquemas sexo-género, poniendo dentro de sexo todos los datos biológicos o de las ciencias empíricas y poniendo dentro de género todos los temas de las ciencias culturales, la psicología, la sociología, todo lo que es construcción cultural. Eso tuvo éxito y entonces lo primero que tengo que decir aquí es que no hay que demonizar la noción de género, porque no es idéntica a la de sexo y supone desde el punto de vista de análisis antropológico un avance, porque el ser humano somos naturaleza y somos cultura, tenemos unas necesidades, por ejemplo, necesitamos alimentarnos, pero somos intrínsecamente culturales, porque una de las cosas que hacemos es hablar, pero todos hablamos, nuestra lengua materna es una y depende de dónde hemos nacido. Entonces, claro, hay lenguas maternas, bueno, ahora dicen que dentro de unos años nos vamos a entender todos con 5 idiomas, pero claro, en cada pueblo antiguamente se hablaba un idioma, había una lengua materna diferente. En México hay unas cuantas, yo pensaba que todas eran aztecas, pero ayer que me dije, los aztecas entre otros muchos, ¿no? En España, por ejemplo, de donde yo vengo, pues está el gallego, el catalán, el vasco, el castellano, que luego se convirtió en español, porque el castellano antiguo no se habla, pero está enriquecido por muchísimas palabras judías, por muchísimas palabras árabes, por palabras del gallego, por palabras del catalán, por palabras del vasco y por el castellano antiguo. Se ha ampliado y es un idioma universal, uno de los 5 que se van a llevar el gato al agua. El inglés y el español van a ser seguro, ¿no? Bueno, los otros 3 están por ver. Bueno, entonces, digamos que el género es el desarrollo cultural del sexo. Entonces, hay distintos modelos en la historia. Se pueden distinguir hasta 6. Mañana, el próximo día, los explicaré. De ellos, los más importantes son 2, que los 2 son ideológicos. Y ahora voy a explicar por qué. Y otro que habría que terminar de construirlo, que no es ideológico, sino que estaría más centrado en lo que es la realidad humana. ¿Qué entiendo por ideología? Un grupo de ideas con cierta coherencia lógica, cerrados a la realidad. El primer modelo de sexo-género es el androcéntrico, el subordinacionista, que en el argot académico se llama patriarcal. La supremacía del varón, único modelo de lo humano. La mujer, número 2, subordinada, que no puede acceder al ámbito público, solo en el privado. Y ahí además tiene que obedecer al varón, a su marido. Fijaros que es ideología y se le considera inferior, porque desde Aristóteles la feminidad siempre se ha considerado pasividad frente a la actividad del varón. Eso es una pipa, es una mentira. Pero no había antropología para desarrollarlo. Varón y mujer somos 2 modos activos de hacer lo mismo de modo diferente y complementario, en todos los ámbitos de la realidad. Lo mismo que para procrear hace falta un varón y una mujer, porque hace falta un óvulo y un espermatozoide, incluso aunque sea in vitro luego. O sea, no se puede, hay cosas humanas, las que tienen que ver con la creatividad,
que requieren los recursos del varón y los de la mujer. Bueno, el modelo patriarcal, que es milenario, porque es un efecto del pecado original, pues él te dominará. Eso no es una maldición de Dios, es una profecía, dice Juan Pablo II. A la vista de que Adán y Eva pecaron en el paraíso, se separan de Dios, pues el segundo efecto del pecado original es que se enfrentan entre ellos. Entonces, como el varón tiene más fuerza física y ordinariamente más fuerza lógica, la lógica no es lo mismo que la sabiduría, pues aplasta. Y eso es una mentira. Por eso el modelo patriarcal también es ideológico. Después viene el modelo de la igualdad, de los movimientos de la igualdad, para que las mujeres pudieran tener más derechos sociales, económicos. No en todas las épocas de la historia las relaciones hombre y mujer han sido iguales. En la Edad Media, que era muy cristiana, las mujeres podían viajar, podían heredar, podían hacer muchísimas cosas, inventaron las cortes de amor. Era una sociedad muy en la que la mujer tenía un gran protagonismo. Pero luego, cuando en Europa se volvió a implantar el derecho romano, que era machista, jurídicamente es muy buen derecho, pero este tema de las relaciones hombre-mujer no lo tiene bien cogido. Cuando Napoleón lo implanta otra vez en Europa, a partir del siglo XIV, y me estoy refiriendo a Europa, que es también donde nacen luego los movimientos de la igualdad, los derechos de la mujer se empiezan a asfixiar, hasta cuando llegas en la primera mitad del siglo XX, cuando Simone de Beauvoir describe lo que les pasa a las mujeres, es absolutamente asfixiante. No podían declarar en un juicio si su marido no decía que lo que decía era verdad. No podían viajar, no podían abrir una cuenta corriente, no podían hacer nada. Claro, eso es. Por eso Juan Pablo II dice que los movimientos de la igualdad, a los que se les ha llamado movimientos feministas, son el mayor movimiento en pro de la dignidad humana que ha habido en la historia. Uno de los que más ha costado ha sido el decir que la esclavitud, por ejemplo, de los negros, de las personas de color, era una injusticia. Hasta el siglo XX, bien entrado el siglo XX, había apartheid en Sudáfrica. Y en Estados Unidos, pues ya sabemos que hace... Bueno, nos ha costado milenios decir que la esclavitud va en contra de la dignidad humana. Y Juan Pablo II dice en la Muriel Dignitatem, la igualdad entre el hombre y la mujer costará todavía más tiempo. ¿Por qué? En los países de raíces judeocristianas, que hemos aprendido en la Biblia que tanto el varón como la mujer son creados a imagen de Dios, hay un rescoldo en la intimidad humana y de las mujeres, de que tenemos una dignidad innata. Y eso es lo que ha promovido los movimientos en pro de la igualdad. Lo que pasa es que los movimientos en pro de la igualdad se corrompieron en igualitarismo. Porque el igualitarismo que luego ha degenerado en la ideología de género, en la teoría de género ideologizada. ¿Por qué el género es algo legítimo y no hay que demonizarlo? Porque ha permitido, como dice este programa tan bien hecho por esta universidad, a la que felicito desde hoy, les voy a felicitar públicamente cuando esté este salón lleno, el jueves que me toca hablar en plan oficial, esto es una presentación de un libro. Una de las características del género, que es ver cómo se han desarrollado culturalmente las relaciones hombre-mujer, permiten visibilizar situaciones que antes estaban ocultas. Por ejemplo, la mujer inferior, esclava, sin libertad, tantos milenios, eso permanecía oculto. Los estudios de géneros, por ejemplo, una pregunta. Yo me acuerdo que la primera vez que hace más de 20 años fui a Chile, una periodista chilena me dice: oye, yo los que venís aquí de Europa me parecéis muy feministas. ¿A ti te parece bien que una mujer gane lo mismo que un hombre? Yo le digo, pues si tiene la misma preparación y el mismo horario, me parece legítima justicia. Se quedó pegada. Dice, no, es que aquí los empresarios chilenos les pagan solo la mitad. Y entonces,
por el precio de un hombre contratan a 2 mujeres y tienen el doble de trabajo. Digo, pues ya me dirás qué justicia es eso. Eso es esclavitud, eso es aprovechamiento. No, es que así, si se quedan embarazadas. Digo, o sea que aquí el mayor don que tiene la humanidad, que es engendrar vida, es lo que está castigado. ¿Comprendéis que el mundo es complicado? Entonces, poner en evidencia situaciones que anteriormente estaban ocultas, y ahora voy a poner un ejemplo de los hombres. Habitualmente a los niños en las familias, eso es cuestión de la madre. Fatherless America es un escrito sociológico en los que dice que América, se refiere a América del Norte, es una tierra sin padre. Pues se dedican solo al trabajo, a cosas profesionales muy importantes y los hijos no tienen modelo paterno. Esa es una de las mayores causas de homosexualidad, vamos a decirlo, ¿eh? Bueno, entonces hacer visibles estudios de género, es decir, si un padre no educa a sus hijos, eso es una falta de honradez, porque son tan hijos suyos como las de su mujer. Y un estudio de género es eso. Es decir, diferenciar la situación que en una misma sociedad, por el hecho de ser hombre, por el hecho de ser mujer. A mí me gusta varón, porque la palabra hombre en antropología quiere decir naturaleza humana y los dos tenemos la misma. Mientras que la diferencia del varón y de la mujer es... No todos los idiomas tienen esa capacidad. El español vuelve a tenerlo. Varón, mujer. Bueno, entonces... El tema de que en el antiguo sistema patriarcal, que todavía sigue vigente en la cultura musulmana, en todas las culturas que son paganas y en todas las culturas que siguen siendo machistas por la costumbre y por la tendencia del pecado original. Sí, y porque las mujeres mismas han interiorizado los criterios de subordinación. Porque en muchos países machistas la culpa la tienen las madres. Porque inculcan sus nenes, los educan como príncipes. No, tú no hagas esto. Yo me acuerdo que en España, en los años, no me importa contarlo, mi familia, somos 9 hermanos, 7 chicas y 2 chicos. Y mi madre le dijo a mi padre, en esta familia las chicas estudiarán. Yo he podido estudiar gracias al empeño de mi madre. Y tengo 2 doctorados y soy profesora titular de universidad y quizá sin su empeño no lo hubiera conseguido. Porque incluso nos cambiamos de ciudad porque donde vivíamos no había estudios universitarios para chicas. Así se escribe la historia. Y mi madre dijo, en esta familia las chicas estudiarán y los chicos ayudarán en casa. Y mi padre, que era con mentalidad antigua, dijo, los vas a hacer unos maricas, le dijo mi padre a mi madre. Y mi madre le dijo, los voy a hacer menos inútiles y sus mujeres me lo agradecerán. Claro, tengo un hermano que cocina mejor que un chef y tengo otro que es un científico y tal, que cuando le tocaba a él el turno de la cocina, cada semana teníamos turnos, mi madre estaba deseando que le tocara a uno de mis hermanos varones porque le hacía extraordinarios. Y decía, me deja la cocina mejor que nadie. Bueno, pues esto también es género, es decir, tenemos 2 modos de hacer lo mismo. Bien. ¿Qué pasa con los modelos de género? No me quiero extender mucho. Yo tendría aquí para hablar 2 horas, para hacer un seminario solo sobre esto. Lo que sí quiero decir es que los movimientos de la igualdad se politizaron y degeneraron en igualitarismo. Porque aquí tenemos un problema que es de cosmovisión universal, que tiene que ver con la metafísica. El problema de estas cuestiones es que falta filosofía. O sea, la filosofía que se ha hecho hasta ahora no es suficiente. Y una de las cosas que se piensa que la unidad es monolítica, que es el mismo... Hoy se dice que se ha dividido el Congreso en 3, dice hoy es la sesión teológica. Pues, refiriéndome a la teología, el problema que ha tenido la teología cristiana es que decían, si Dios es uno, no puede haber pluralidad de personas. En el fondo a Jesucristo lo mataron en su tiempo, no voy a decir los judíos, sino los fariseos de su época, porque muchísimos
bueno, no voy a entrar por aquí. Tengo aquí una amiga judía, una que va a ser amiga porque nos hemos conocido hace poco. Pero, es decir, no era la mentalidad de los judíos, era la mentalidad filosófica de Occidente, en la que consideraban la unidad monolítica. Entonces, el problema para explicar que Dios no era un ser solitario y que tenía un hijo, y que el hijo también era Dios, la primera herejía fue de Arrio. Arrio que dijo, solo el Padre puede ser Dios, el Hijo está subordinado. Y ahí estuvieron los teólogos de la época dilucidando cómo podían explicar. Y se les ocurrió una idea fenomenal. Si un padre tiene un hijo, engendra a alguien de su especie, luego a alguien de su propia naturaleza. Son homoiousios, ¿no? Bueno, pues ese problema que, en fin, tiene... Ahora es el que tenemos en antropología en el siglo XX. La mujer es el número 2, tiene que estar subordinada. Bueno, pues curiosamente, en los movimientos igualitaristas se han comido la pipa ideológica del androcentrismo. Han dicho la diferencia es sinónima de subordinación. ¿Por qué? Porque mentalmente solamente tenemos el modelo de lo único, del monón. No, eso lo decía Platón, que la dualidad era pobreza, porque entonces ya hay división, hay como un reparto. Ya sabéis lo diferente que hay de repartir una cosa material a repartir una cosa espiritual. Si uno tiene una tarta y en vez de 4 partes hace 8, a cada uno le toca menos. Pero compartir lo espiritual, cuando tú compartes algo espiritual con otros, el bien aumenta. Yo tenía un maestro que decía, una idea es mejor que esté en 4 cabezas que en una sola. Bueno, entonces, hoy en día una de las cosas que se quiere hacer por parte de todo el feminismo radical, que luego ha degenerado en ideología de género, es no solo minusvalorar la diferencia, sino erradicarla. Pero inicialmente no fue así. Dijeron, la diferencia es sinónimo de subordinación. Entonces, ¿qué tiene que hacer la mujer? Imitar a un varón. Entonces, todo lo propio de ella, que es el matrimonio, la parte relacional, familiar y la maternidad, si quiere progresar profesionalmente, olvídese de ello. Y todas las políticas de igualdad fueron por ahí. Bueno, eso es un desastre. Y por eso vino la reivindicación de la diferencia, que es como otro modelo. Es decir, no, somos diferentes, tenemos nuestra propia riqueza, pero el pensamiento de la diferencia se ha vuelto a encontrar con el monón y eso hace falta algún genio para que lo pueda solucionar, porque es una cuestión de cosmovisión milenaria. O sea, es que el problema que tenemos antropológico de varón-mujer es que da en diana en que necesitamos una ampliación de la ontología del ser, que el ser no es monolítico, y de la unidad. Pues esto lo dejo por ahí, algo diré en mi conferencia. Después, se oye, vale. Entonces, las mujeres cuando hemos querido afirmar nuestra identidad de un modo positivo, bueno, nuestra identidad, cuando los hombres han querido pensar a las mujeres, las han puesto por detrás, por delante, por abajo, por arriba, nunca al lado. Cuando las mujeres hemos querido afirmar nuestra identidad, históricamente, hemos tenido unas opciones. Imitar al varón. O quitarle a él para ponernos a nosotras. Porque como solo hay un modelo, no podemos estar los dos juntos. Y esto es cuando el marxismo se ha metido dentro del feminismo. La lucha de sexos. O, por ejemplo, los preámbulos de las leyes contra la violencia de género, que son completamente necesarias,
pero tal y como están hechas, están fatal. Porque por definición el varón es el maltratador y ella la víctima. Eso tampoco es verdad. Hay mujeres muy maltratadoras. No físicamente, sino psicológicamente, que igual es peor. Algo ha pasado. Alguien se ha mareado. Bueno. Espero que no sea grave. Un médico, por favor. Hay que atender la vulnerabilidad, ya sabemos, es el lema de este congreso. Vale, podemos seguir, parece que no hay peligro. ¿Vale? Señoras, señores, volvemos a la tarea. Ya veis que esto es muy... Es largo y muy interesante. Para superar una ideología, que es cuando el género... Bueno, una de las cosas que quería decir, que los criterios de sexo-género, siendo valiosos, se han creado sobre unos conceptos anteriores que son naturaleza-cultura, que siendo dos realidades verdaderas, se han presentado habitualmente de un modo dualista, como si fueran los dos extremos de una goma elástica, que uno lucha contra el otro a ver quién coge más terreno. La naturaleza o la cultura. En el tema de naturaleza-cultura ha ganado la cultura. La naturaleza ahora ya no se usa en casi ningún sitio, más que las tendencias biologicistas que dicen que el hombre es un animal más evolucionado. Pero se ha quitado el derecho, se ha quitado la posmodernidad, lo ha eliminado la noción de naturaleza, que hay que recuperarla. Entonces, sexo-género pasa lo mismo, como una cosa dualista, no dual, sino dualista. Entonces, la ideología de género es cuando el género ha fagocitado al sexo. Y entonces ya solo tenemos género. El sexo no importa. Eso es ideológico. Pero para superar una ideología hace falta entenderla. Porque siempre tienen algo que les da una aparente legitimidad. Tienen un banderín de enganche. Y la ideología de género tiene un banderín de enganche porque la noción de género es válida. No es lo mismo que sexo. Punto número 1. Punto número 2. Suena a libertad y a no esclavitud. Que uno puede elegir. Esta mañana se ha hablado mucho aquí de Judith Butler, ¿no? Judith Butler, que por lo que he visto, cuando estudia Levinas, dice cosas con las que yo puedo estar de acuerdo. Anteriormente, lo que le he leído, ella dice, porque ella es filósofa, pero se dedica sobre todo a la literatura y escribe muy complicado, leerle es muy complicado. Y dice, yo no sé cómo la gente me lee. Ella misma dice, no sé por qué la gente me lee, porque yo soy muy oscura escribiendo. Lo que pasa es que yo defiendo que todo es posible y eso a la gente le gusta. Todo es posible. Tiene un banderín de libertad, solo que un concepto erróneo de libertad. Pero da la casualidad de que nadie sabe explicar bien la libertad. Y este es el fallo. Nos comen las ideologías porque nos falta filosofía y nos falta antropología filosófica. No sé si me explico. Hay que reconocer los errores, saber por qué nos pasan las cosas, por qué nos comen las ideologías, porque nos faltan los antídotos, que hay que crearlos. A veces hace falta que las cosas se pongan muy mal para que se empiecen a arreglar. Esto es una ley humana que yo no la entiendo, pero veo que en la práctica se repite. Bueno, entonces,
Ni el binomio naturaleza y cultura se resuelve junto, ni el de sexo-género. Hay que anteponer el ser o la persona. Persona, naturaleza, cultura. Desde ahí empieza la solución. Hay un texto de San Pablo, un gran judío cristiano, que dijo: vuestro ser completo es cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo y el alma, que es la composición psicosomática, la transmiten los padres. Pero los padres no pueden dar la persona, que es lo que hace a cada cual único e irrepetible. Eso solo lo puede dar Dios. Lo que pasa es que la noción de persona que se forjó dentro de la teología católica, cuando se pasó a la antropología, Boecio nos hizo una gran faena. Porque un descubrimiento nuevo, que no tenían los griegos, lo cambió a terminología aristotélica y perdió el invento. En vez de subsistencia relacional, como dijeron los capadocios, que eran fenomenales teólogos y fenomenales filósofos, porque habían estudiado en Atenas, conocían a Platón y a Aristóteles, sabían filosofía y la hicieron avanzar. Y dijeron que la persona, la subsistencia relacional, tiene que ver con el ser y a la vez está abierto a los otros. Eso es ser persona. Ese espíritu relacional, dijeron que era sustancia individual de naturaleza racional. Eso es ser un individuo de una especie. Eso no somos las personas. Las personas somos un quién, no un qué. Un alguien, no un algo. Eso tiene que ver con ser único e irrepetible. Y con el descubrimiento que hizo Santo Tomás, que es el cuarto descubrimiento metafísico, además de sustancia de accidentes, de materia y forma, de acto y potencia, Santo Tomás describe que hay una diferencia radical en los seres creados, no en Dios, que es la diferencia entre lo que es de que sea. Es el problema que planteó Kant. ¿En qué se diferencian 100 táleros reales de 100 táleros pensados? Pues que si yo tengo 100 táleros pensados, no me puedo comprar los libros que hay. Luego, los griegos pensaban que el mundo había existido siempre. Pero los hebreos y los cristianos sabemos desde el versículo 1 del primer libro de la Biblia, que al principio Dios creó el cielo y la tierra. Empezó. Las cosas que no son Dios, podían no existir y no hubiera pasado nada. Pues eso es un principio que nos constituye la esencia y el acto de ser. Bueno, pues en el hombre el acto de ser es la persona, que es espíritu. Y eso cuadra con San Pablo. Vuestro ser completo es cuerpo, alma, que también la dan los padres en cuanto a psique. Hay muchas aficiones de los padres que las heredan los hijos. Mi familia, por ejemplo, mi madre tenía muy buen oído y cantaba muy bien. Y mi padre tenía un oído enfrente del otro, era médico, quería haber salido de la tuna de su facultad y no lo admitieron porque cantaba muy mal. Tengo muchísimos hermanos que su hobby es la música, tocan el piano, tocan la guitarra. Y yo he nacido a mi padre. Y cuando tengo que descansar, que mi trabajo intelectual me supone a veces mucha fatiga, yo la música, pues sí, oír bien, pero tocar, que es lo que realmente... la música te descansa mucho cuando la interpretas. Yo buscaba un hobby y digo, pues mi padre pintaba, me metí en la pintura y aquello fue para mí un descubrimiento. Se me olvidaba todo, los colores. Bueno, pues eso lo he heredado de mi padre y eso sí que... composición psicosomática. Sin embargo, mi ser, mi persona, el yo es la dimensión consciente del espíritu y es el ápice del alma, pero no es la persona. Yo y persona no es lo mismo, porque nosotros cada uno somos mucho más de lo que sabemos que somos. Bueno, pues estoy dando mucha carga filosófica, pero lo que tenemos que decir, si queremos explicar bien la diferencia
la condición sexuada o la dualidad sexuada o la diferencia varón-mujer, es que son palabras mayores. La diferencia varón-mujer tiene que ver con Dios y con la imago Dei. Dice el cardenal Scola que la revelación cristiana está incoada en el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento tampoco Dios es un ser solitario, le acompaña la sabiduría que le ayudaba a crear y que juega con los hijos de los hombres y que... O sea, está incoada en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento ya aparece mucho más dibujada, ¿no? Pues el cardenal Scola dice, la fe cristiana, porque los musulmanes son monoteístas, pero su Dios es un ser solitario, monón. Nos ha descubierto que en Dios hay personas distintas que a la vez son iguales, o sea que la diferencia no rompe la igualdad. Dice, solo una diferencia de esas características permitirá profundizar en qué nos distinguimos el varón de la mujer. Una diferencia que está engarzada con la igualdad, que es lo que nunca hemos conseguido hacer en el pensamiento cultural. Ni el modelo patriarcal, ni el modelo de la igualdad, porque era parcial, ni el modelo del igualitarismo, ni la ideología de género, ni la reivindicación de la diferencia. Nos hace falta ahora mismo recoger lo mejor de los movimientos de la igualdad, lo mejor de la reivindicación de la diferencia y hacer un nuevo modelo que en el fondo, en la práctica, hay mucha gente que lo vive, pero teóricamente está sin hacer y culturalmente no es lo que se lleva el gato al agua, que es que somos iguales y distintos a la vez y en todo. Una vez se lo dije esto a un colega mío que me dijo que estaba muy interesado. Y le dije, mira, ¿sabes qué pasa? Y me empezó a hablar de unas cosas tan tangenciales y tan desdibujantes del tema que le dije, mira, yo si vas a seguir por ahí, no cuentes conmigo, le dije. Porque varón y mujer somos iguales en todo y en lo mismo. Me dijo, eso... Era un filósofo de filosofía analítica. Bueno, la criticaba, pero estaba muy condicionado. Y me dijo, eso contradice el diccionario de la lengua. Digo, y la lógica, ¿no? Digo, pues posiblemente tienes razón. Pero es que en el diccionario no está todo, no está la realidad, y la lógica no es metafísica, ni ontología. La lógica son las leyes del pensamiento, pero estamos hablando de la realidad. Y si en la realidad somos iguales y distintos, quiere decir que no tenemos ni gramática, ni lógica, ni filosofía para explicarlo, pero que es así. No sé si me explico. Nos faltarán herramientas, pero lo que es verdad es que somos iguales y distintos en lo mismo, y en todo. Cada célula del cuerpo es XX o XY, estamos teñidos. Lo que no me da tiempo aquí a explicar cuál es la diferencia, que la tengo bastante localizada filosóficamente. Pero si queréis saberlo, tenéis el libro. Creo que esto es lo mejor que puedo decir, porque no os puedo contar el libro. El libro ha nacido, esto del tema de la ideología de género a mí me lleva preocupando desde hace más de 2 décadas. Y la diferencia varón-mujer desde hace más de 3. Y cuando ya llegó el magisterio de Juan Pablo II, la Mulieris Dignitatem, que era el resumen de la teología del cuerpo, aquello me metió en un mundo que yo dije, yo entonces era doctora en teología y dije, tengo que hacer una tesis en filosofía para saber lo que es ser persona. Porque no sé. Y en Juan Pablo II esto tiene una resonancia que yo no la advierto. Claro, hice una tesis en lo que era ser persona, me pasé 4 años. Y me enteré de lo que era ser persona, cosa que creo que no lo sabe casi nadie. Filosóficamente hablando, me refiero. Bueno, pues, entre otra colega mía que es catedrático de Filosofía del Derecho, que estamos en España muy preocupados porque ya llevamos ahí décadas de progresismo jurídico y nos están colando la ideología de género como si fuera un adelanto. Y dirigimos entre las dos una tesis doctoral
que al final llamamos los discursos sobre el género. Se lo he regalado al profesor de antropología de esta casa, para estudiar bien los modelos de género y en la ideología qué había pasado para que el género, que era una herramienta legítima de análisis antropológico, se hubiera ideologizado. Y nos hemos dado cuenta de que ahí está el detritus de todas las ideologías ya pasadas y periclitadas que ya no tienen vigencia social, pero ahí se han colado. O sea, que es un asunto complicado. Y luego, una vez de que esta chica defendió la tesis, y luego con esas cosas que habíamos visto, se hizo un análisis de algunas leyes, no todas, porque era muy complicado, y con eso fue la tesis. Pero cuando pensamos en publicarla, dije, hombre, esto no es completo. Nos hace falta ver cómo se puede hacer el modelo nuevo de igualdad en la diferencia, que es lo que habría que hacer, un modelo de género que haga compatible igualdad y diferencia, complementariedad, entendiéndola bien y no como el andrógino, que esto tendríamos, que sería otra cosita que voy a decir después, no como el andrógino, que eso es un horror y ha influido muchísimo en la hermenéutica de Génesis 2 y nos lo ha hecho polvo a Génesis 2. Complementariedad y corresponsabilidad, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, de tal manera que hay un eslogan, que no sé cómo se nos ocurrió, pero yo lo publiqué hace muchos años, que nos hace falta ahora mismo una familia con padre y una cultura con madre. Porque en la cultura las mujeres vemos cosas que los hombres no ven, como los hombres ven cosas que las mujeres no vemos. Pero como ellos siempre han tenido la ciencia como prurito y como, pues estamos acostumbrados a aprender de los hombres. Yo he aprendido muchísimo de mis profesores. Lo que muchos no saben es que nosotros sabemos cosas que ellos no ven. Recuerdo hace poco un chico con el que trabajo en Roma que me dijo, mira, yo cuando tengo que decidir algo importante, le pregunto a hombres, les pido consejo, pero les pido consejo a las mujeres. Y dice, no sabes la cantidad de puntos ciegos que me resuelven. Con los consejos de los hombres me hubieras tozonado. Pero al pedirle consejo a mujeres, me he dado cuenta de cosas que no veía, ni veían mis consejeros varones. Bueno, entonces, tenemos que hacer una cultura con madre y una familia con padre. Y yo creo que, si queréis preguntar algo, ya estamos agotados, ¿no? No sé qué hora es, pero súper tarde. Si ustedes quieren leer, ya saben dónde hay. Es que se me ha olvidado. Cuando fuimos a publicar la tesis esta, yo dije, bueno, no solamente vamos a hacer un análisis de los modelos de género, que son todos ideológicos o incompletos, vamos a ver con qué herramientas iniciales contamos para poder hacer lo que tenemos que hacer. Y entonces recogí en un capítulo inédito en ese libro, que es Presupuestos para el tercer modelo. Y de eso, que fueron 60 folios, 60 hojas de ese libro, nació este libro, que ya son 200 hojas. O sea, aquí está explicado, recogido todo lo que ya hay pensadores, ya tenemos algunas nuevas herramientas, incluso yo he tenido un maestro que hace una ampliación ontológica y que supera el concepto monolítico de la unidad trascendental. Y dice que en antropología es trascendental la dualidad. Él no ha pensado para nada porque era de otro tiempo y yo fui a decirle, oiga, don Leonardo, usted está haciendo una antropología dual y ha pensado la diferencia hombre-mujer, que es originaria porque es de la creación, indeducible. Si usted en esa antropología dual metiera la diferencia hombre-mujer, para mujer, pues muchas generaciones se lo agradecerían. Y me dijo, señorita, a mí eso yo no lo he pensado y ya no me da tiempo, porque me queda poco tiempo y tengo mucho que escribir que sí he pensado. Así que eso hágalo usted. Me dijo, se quedó tan ancho, como si eso fuera. Pero ella ha dejado muchas cosas que dice que la persona
no es monolítica, no es como una mónada de Leibniz, cerradita en sí misma, sino que desde su propia intimidad y de su momento de la soledad del que habla Juan Pablo II, ya está relacionalmente abierto, no solo a Dios, sino a otro, al semejante. Eso lo explicaré en la conferencia del jueves. Así que muchas gracias por escuchar con tanta paciencia.